¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara, el quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy hoy en la conversación con el querido Beto Gargini, quien nos recibe en su lugar aquí en Matesur. Tiene un local impresionante de venta de mates. Después nos va a contar, pero bueno, nosotros en realidad venimos a hablar con el Beto Gargini porque es un gran referente del fútbol zonal, en una época donde no era tan sencillo ir a Buenos Aires, triunfar en algunos equipos de primera división. Un hombre bueno que tiene una amplia trayectoria y que siempre está en el recuerdo de los amantes del fútbol y de la gente que ha concurrido en su momento desde las inferiores de Huracán, con la familia Gargini también vinculada íntimamente a toda la actividad institucional del club Huracán, el Globito, que lo acuñó, bueno, que lo vio nacer y que después, bueno, le dio las alas para ir a volar, como decíamos, a un club, creo que es un club no mucho más allá del Club Ferrocarril Oeste a nivel nacional, y después me contaba el lugar allí en Chaco Forever, en la provincia de Chaco, y en una estadía también por allí en Grecia, en uno de los clubes de este lugar. Así que bueno, vamos a hablar ahora con el Beto Gargini, que siempre nos recuerdan los jugadores por allí que hacemos notas o gente del deporte, esta historia de vida, que siempre lo digo, ¿no? Nosotros no somos un programa de deporte ni mucho menos, para eso están los especialistas en hablar estrictamente de lo deportivo, pero nosotros vamos a hablar de una historia de vida de un hombre querido, un nacido y criado en la ciudad de Trelew, por eso abordamos este tipo de temas. Bueno, gracias Carlos Orellano, puesta en el aire, operación técnica y la música, está María de los Ángeles Gómez en las redes de la radio y ustedes por supuesto siguiendo cada una de las conversaciones, lo cual nos pone muy contentos, y muchísimas gracias por la participación en el Facebook y también en la participación en el YouTube, donde están difundiéndose de las redes de la radio estos programas. Estamos muy pero muy agradecidos con la convocatoria y muchas gracias como siempre. ¿Cómo andas, Beto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos primero. No, un placer, un placer. Bueno, hablábamos, ¿no? Un poco de... ¿Naciste acá en Trelew? Sí, verdad. Nacimos acá en Trelew, ya hace unos cuantos años y bueno, me crié todo acá en el barrio, ahí en Gales y Pecoraro. Y bueno, ya de chiquito nomás empezamos a jugar al fútbol. Una de las primeras etapas que fue el barrio. Después siguió un momento con Municipalidad de Trelew. Casualmente este año en octubre se cumplen 50 años de aquel gran equipo de Municipalidad de Trelew que se clasificó a los Evitas de Córdoba y donde desempeñamos una digna campaña ocupando entre un sexto, un séptimo lugar a nivel nacional. ¿Quién jugaba en ese equipo de la Municipalidad? Bueno, en ese equipo, espero no olvidarme de nadie, pero estaba... ¿Un equipo propuesto por el municipio o era de alguna escuela o era como un seleccionado de Trelew? La verdad que es la primera vez que escucho. No, es un equipo que le tocó formarlo a Oscar De Bastiani, un técnico en aquel momento conocido en la zona, y al famoso profe Romano, que también tenía una historia, ciclista famoso, preparador físico de muchos clubes. Ellos eran los que comandaban el equipo, hicieron un selectivo y en ese selectivo me tocó la suerte de integrarlo, donde estaba Miguel Ángel Astuti, los hijos de Bastiani, Gerardo del Hilo, después estaba Parrita, estaba Gustavo Barbot, estaba Sotito, estaba Magleo, José Luis Fernández, Sigudosa,
Bachi Aguilera, por eso no quiero olvidarme de nadie. No, seguramente algunos te vas a olvidar, pero bueno, te sorprendo con la pregunta, pero bueno, estás bien con la memoria. Y era una selección, digamos, de todos los clubes de la zona. Era una selección de chicos que fue rebuscando entre los distintos clubes. En aquel momento había venido unas prácticas de Huracán y como él estaba dentro de la edad y los más chicos, bueno, habíamos sido convocados. Ese equipo ganó primero en forma muy categórica en la zona, después ganó a nivel provincial y después nos tuvimos que ir a Córdoba a desarrollar este lindo equipo y fútbol que había conseguido de Bastián y Romano. ¿Esto en qué año más o menos, Beto? 1974. Se jugaron en el año 1974, todos teníamos 12 años y justamente este año están armando un grupo para festejar los 50 y bueno, ojalá Dios quiera se pueda concretar. Bueno, hablando de la posibilidad que tenemos en la zona, vos también dedicados un montón de tiempo, años, justamente no sé si la búsqueda de talento, no sé si es el término, pero ahora lo vas a comentar porque bueno, has armado en su momento una escuela de fútbol, donde bueno, la gente acudía, las familias con sus niños y bueno, fueron también allí con algunas posibilidades de viajar o de ingresar en el mundo del fútbol profesional. Bueno, un poco la expectativa de generar un buen momento de diversión, un buen momento de aprendizaje, esta escuela, pero también la posibilidad el día de mañana de poder seguir progresando a aquellos que quieren el fútbol, ¿no? Lo relaciono con lo de los niños adolescentes, ¿no? Sí, exactamente. Me tocó la suerte una vez que volví después de jugar en el fútbol profesional. Me radiqué en la zona nuevamente allá por el año 92 y empezamos con el tema de las escuelitas, primero en Offside, después en Los Aromos y bueno, empezamos a desarrollar una actividad que con el tiempo estuvimos con la CA y bueno, y desarrollamos muchos chicos que al día de hoy están jugando en los primeros equipos de la zona, otros han llegado a nivel nacional, otros les ha tocado jugar a otro nivel superior y bueno, nosotros siempre agradecidos a todos esos chicos y a familias que en ese momento depositaron la confianza en nosotros. Claro, esto es un tema, ¿vos estudiaste técnico, seguiste la carrera de técnico? Sí, yo justamente la carrera de técnico la hice acá en la escuela que dirigía Quique Ver y Manicler y en el año 94-95 nos recibimos con un grupo de jugadores o exjugadores de la zona y ahí a partir de ahí empezamos todos a desarrollar la actividad. Porque una cosa es jugar bien al fútbol o tocar bien un instrumento o hacer alguna actividad solo, en solitario, pero otra cosa es después tener la capacidad de dirigir a un grupo, ¿no? Llevarle las ideas, tener las relaciones humanas, que siempre hay que tener el tacto para en una actividad tan competitiva. Me imagino también que debe ser bastante, por un lado, muy para disfrutar, pero por otro lado tenés que tener esta política, ¿no? Como para poder desarrollar un buen proyecto. Tal cual, una cosa es jugarlo y después cuando empezás a dejar el fútbol lo empezás a ver de otra forma y yo creo que lo correcto siempre es empezar trabajando con los chicos porque es un tema difícil y donde nosotros siempre teníamos como prioridad que en la escuelita jugaban todos al margen del resultado y después todo eso iba acompañando con que jugaban todos y todos se sacaban buenos resultados y eso fue un poco el lema nuestro durante el tiempo que me tocó dirigir infantiles, después hicimos otro paso en inferiores, dirigimos primeras locales y después pasé a la parte dirigencial que fue donde me quedé y pude desarrollar todo un esquema privado donde logré otro tipo de cosas que también fueron importantes para mí. Beto, con respecto a Los Aromos de la escuela, ¿no? Que había fundado, allí sos uno de los propietarios de la Escuela de Los Aromos con este proyecto justamente a largo plazo. Tal cual, eso lo formamos en el año 97, después tuvimos un desarrollo con la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro en el año 2000 hasta el 2009, después por problemas particulares y económicos ellos dejaron de la zona y seguimos con Los Aromos prácticamente hasta el año 2019, que fue con el tema de la pandemia donde prácticamente terminamos la actividad por una cuestión que todo es de conocimiento y que trajo muchas secuelas y que a nosotros nos afectó mucho.
Beto Gargini con nosotros hoy en la conversación, realmente en este día viernes estamos muy contentos de estar aquí en su lugar de trabajo, en Matesur, donde después nos va a contar, también hay un emprendimiento comercial importante. Beto, quería preguntar antes que me olvide, la ansiedad de los padres, ¿no? Porque una cosa también son los niños que juegan, se divierten, lo disfrutan, pero después los papás somos medios ansiosos y uno los ve, y no hay que ir muy lejos, hay que ir a un partido de fútbol, de cualquier categoría, y los padres, los abuelos, los tíos, los amigos, se genera allí como todo un tema, obviamente, de ganar, ¿no? De competencia. Tal cual, es un tema que hay que manejarlo. Está el que quiere ganar, está el papá que por ahí no le ponen el pibe y quiere que juegue. Y nosotros siempre apuntábamos a que en esta etapa todos tenían que disfrutar, pasarla bien, al margen del resultado. Si las cosas venían en forma paralela, mejor. Pero fue una cosa que me caracterizó siempre y yo creo que lo hemos logrado en gran parte a pesar de lo competitivo que es el fútbol. Luego, seguramente en algún momento la cosa se puso más competitiva, pero bueno, eso también daba un paso de edades donde ya uno podía decir, y bueno, estamos en una etapa competitiva. Claro. Y por otro lado, la pregunta, está a nivel de pregunta, para que nos enseñes, ¿no? ¿Cómo es la patria potestad? ¿Cómo es el tema del padre o la familia con los niños menores de edad, ¿no? Porque ellos también tienen que tener la anuencia del padre como para poder, bueno, viajar, para poder trabajar, para poder hacer, no trabajar, sino desarrollar una actividad, ¿no? Sí, tal cual. La patria potestad la tienen siempre los padres. Después, con el tiempo, en algún momento, cuando son menores de edad, siempre tiene que tener una autorización del papá y la mamá, aunque los clubes también tenían, en cierta forma, al estar fichado en una liga afiliada a AFA, claro, la posibilidad de que si ese chico en algún momento llega, tener un porcentaje mínimo que le daban por los derechos de formación. Derechos de formación. Claro, son los derechos de formación, que fue un tema que siempre se discutió porque los clubes, es verdad, hacen una inversión, pagan técnicos y todo lo que demanda el desarrollo de los distintos torneos. Entonces, ese derecho de formación, cuando un club de AFA se lo lleva, o si tiene la suerte de ir a un club europeo, eso tiene un porcentaje de acuerdo a la edad y a los años que estuvo en el club. Bueno, ¿a vos te pasó como, a qué edad te fuiste desde Huracán de Trelew? ¿Cómo fue tu paso al fútbol profesional? ¿O ya eras profesional acá en la zona? ¿Cómo fue las edades tuyas? No, yo prácticamente ya jugaba en primera acá. En principio había venido a hacer la pretemporada del Club Unión de Santa Fe en el año 79. Y bueno, de hecho, un partido amistoso tuve la suerte de andar bien y tuve la posibilidad a través de Reinaldo Volken y la gente de Unión de irme un tiempo a Unión de Santa Fe. Luego regresé a la zona y en el año 80, a través de Guillermo Abas, que estaba dirigiendo en la zona, otra vez vuelvo a intentar en Ferrocarril Oeste en ese momento, y Cacho Jiménez, que era el entrenador de las inferiores, a través de una práctica, y bueno, decidió que podía seguir mi carrera allá, y bueno, así fue como... Claro, ¿pero qué edad tenías, Beto, ahí? En ese momento tenía 17 años, vos calculá que en esos años, al año me tocó la colimba, prácticamente estuve poco tiempo jugando en Ferro. Vino la colimba, vino el tema de las Malvinas, en la cual yo también estuve convocado, y después que terminó toda esa fase me quedaban 3-4 meses para hacer contrato profesional con Ferro, y bueno, tuve la suerte que Dios me iluminó en esos 3-4 meses de andar muy bien, y Grigol y Aymar, que eran los responsables, decidieron hacerme contrato profesional. Bueno, estamos con el Beto Gargini, tenemos que ir a una pequeña pausa. ¿Y la colimba dónde la hiciste? La colimba la hice en Palermo, Parque Patricio, en el regimiento de Patricio. Así que ahí tuve prácticamente 8 meses porque salí en la primer baja, pero con el tema de las Malvinas, en el mes de abril volví a ser convocado y ahí estuvimos hasta el mes de junio del año 82, que fue cuando se terminó todo. ¿Que estuvieron acuartelados? Acuartelados ahí en Palermo, donde estaba el comandante mayor en ese momento, que era Galtieri, y bueno, nosotros desarrollábamos actividades, todos los días armábamos el equipo con la posibilidad de viajar al sur para incorporarnos al tema de las Malvinas, pero bueno, llegaba la tardecita y desarmábamos todo y a dormir, y así estuvimos 2 meses. Pendiente también de lo que pasaba por acá en la zona, porque vos tenías toda la familia acá. Toda la familia acá, y sabía que todo pasaba por acá, se veían los tanques, la gente, bueno,
todo lo que se vivió en ese tema, en esa etapa de los años 82, que fue un momento triste para nosotros y difícil. Claro. Beto Gargini, con nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa, después nos va a contar el Beto, porque haciendo la colimba allí en Palermo, seguramente, bueno, el jugador de fútbol siempre tuvo esta posibilidad, cuando llega a donde fuere, a cualquier lugar, llegue a Río Mayo, llegue a La Cera a hacer la colimba, llegue a donde llegue, a Jujuy, a Misiones, me juego a que hay un club atento a que si hay algún jugador que anda bien, hay alguno del club relacionado por allí, por lo menos en esa época, a los que hacían la colimba, y los llamaban para jugar en los clubes o tenían algún beneficio. Siempre fue así. Este es el mundo del fútbol, fue siempre así. Bueno, linda charla, linda conversación con el Beto Gargini, hoy día viernes, aquí en la ciudad de Trelew. Sumate a la conversación por LU20. Continuamos con el Beto Gargini, estamos tomando unos buenos mates en Matesur. Le digo, che, Beto, ¿no tenemos mate acá en Matesur? Sí, dice, ¿cómo no va a haber unos mates? Impresionante, ¿no? Los mates, la cantidad de mates. Yo me acuerdo de cuando tomábamos nosotros, bueno, era la calabacita chiquita o el jarro de lata, pero ahora cambió todo bastante, Beto. Sí, es verdad, antes estaba el de loza, que el antiguo, que tomábamos en los talleres mecánicos, ¿no? Y bueno, ahora sí ha variado un poco, hay otra variedad de calabaza, de acero, y bueno, y son la verdad lindos mates donde uno se siente a gusto y lo disfruta. Claro. Y también esto lo traigo porque está dentro del mundo del fútbol. Yo no sé dónde nace la idea de ustedes para poner este emprendimiento, que viene de cuento también. Vamos a contarle a la gente también con el Beto Gargini. No es una nota de publicidad, para nada, es una nota de historia de vida, pero tiene que ver porque el mundo del fútbol también, uno ve ahora los jugadores en televisión, esto y lo otro, que andan todos con su termo y con su gran mate, ahí casi es sinónimo de estar bien el mate con todos los muchachos, ¿no? Sí, tal cual. Hoy el mate es el desarrollo del jugador de fútbol. No hay uno que no tenga un equipo de mate para compartir y llevarlo a todos lados. Inclusive hoy se está desarrollando el mate prácticamente en varias partes del mundo, justamente a través del fútbol. Y bueno, sí, se empezó el tema del mate con mi hijo, Gianfranco, que empezó a vender en Buenos Aires con algún tipo de publicidad con Instagram y eso, y bueno, empezó a desarrollar la actividad cada vez más, después salió la idea de poner el local acá en casa, se dio, después salió la posibilidad de ponerlo en Madrid, también lo logramos y este año terminamos poniéndolo en el shopping, y donde él también está andando muy bien en Buenos Aires y con una venta masiva a nivel nacional a través de Mercado Libre. O sea que hoy, gracias a Dios y al mate, es un medio de vida. Está bien. Bueno, estamos con el Beto Gargini. Beto, te traigo esto porque recién hablábamos también del barrio donde están ustedes viviendo. Estamos en un lindo lugar, acá en un primer piso. Y esto, cuando viniste no había nada de Trelew, nada absolutamente. Y me retrotraigo y voy en la calle Pellegrini hacia el centro de la ciudad, donde estaba la cancha Huracán. Tal cual. Pellegrini Maipú es. Tal cual, donde hoy a metros de donde está la pista de atletismo. Hoy es todo un barrio y bueno, en ese momento ir a la cancha de Huracán en el año 76, que fue el último año que se jugó en esa cancha, íbamos como si fuéramos para las chacras. Y bueno, a partir de ese año a esta parte, vos fijate lo que se ha desarrollado Trelew y sigue creciendo. ¿Qué tenía? Yo recuerdo, yo tenía como unos paredones, era de bloques o algo así, yo recuerdo eso. Y la cancha de Huracán era toda de bloques, ¿sí? Sí, era como si fuera una fortaleza, en toda cancha de tierra, el alambrado, los vestuarios y todo alrededor, en todo de bloque. Y tenía una entrada en estilo T, donde te asomabas a la última parte de Trelew, era creo que la Estados Unidos y Mitre, y de ahí ya te asomabas y veías a 300, 400 metros la cancha de Huracán. Y era un gredal, es un gredal, porque no cambió la tierra, está abajo siempre, pero era un gredal impresionante para llegar, porque no había asfalto, no había nada. Tal cual, los momentos de lluvia no se podía ni entrar, era esperar hasta que se secara todo y después de todo esperar a que los cascotes que se hacían se pudieran disolver. Así que mirá qué linda época, ¿no? Claro. Bueno, y vos, Huracán está vinculado con la familia, también no podemos dejar de comentarle a la gente que está escuchando la radio, estoy con el Beto Gargini,
el tema de tu papá, porque quien se acuerda de Huracán de aquellos años, de los 70 o de antes quizá, recuerda, bueno, a toda esa comisión directiva y entre ellos estaba tu papá, futbolero como pocos, y vivían para el club, eso sí que vivían para el club. Sí, bueno, papá estuvo entre los socios fundadores de Huracán, como toda la familia Gargini, estaban los hermanos de él, las hermanas, toda la familia Gargini, junto con un montón de familias más de Trelew, los Grassi, los Murá, y no me quiero olvidar a los más. Bueno, comandado por Biglione también en esa época. Comandado por Biglione, que era el jefe, claro. Los Restucha, o sea, había mucha gente, ¿no? Los de Pablo, los Rijave, todo. Y bueno, era una linda familia donde desarrollaron a través del club un montón de cosas, y después tuvo su apogeo Huracán allá por los 50, aquel equipo matador con los Galos, los Bucón y el hermano menor de mi papá. O sea, había un equipazo que al día de hoy es historia y dejó bien sentados los pasos en Huracán. Está bien. Háblame de tu infancia con el fútbol también, o la ciudad de Trelew, porque bueno, en esa época poca televisión, ni que hablar de los celulares, ni que hablar de internet. O sea, el tema era esperar el gráfico según el día que llegaba para leer a ver las noticias del fútbol grande. Con ansiedad uno esperaba que llegue el gráfico, el Goles o alguna de esas revistas, pero en el caso tuyo particular, en nuestra ciudad, ¿quiénes eran los ídolos o quiénes eran los pasos a seguir en el fútbol? Y nosotros con mi papá éramos hinchas de Independiente, y a veces cuando Independiente en aquella famosa etapa de la Copa Libertadores nos íbamos al Bajo del Gualicho, acá yendo para poder ver el partido en directo con un montón de fanáticos más de Independiente, y yo era chico, me acuerdo, y bueno, íbamos y nos volvíamos después que terminaba el partido, viajando todo por la ruta, que en aquel momento tampoco era como es hoy, que tenés un montón de estaciones de servicio o lugares para parar. Era ir y venir en un saque y bueno, acomodarse a esa época. Y tener la suerte que te dejen entrar ahí a Bajo Boliche a ver el partido. Claro, siempre íbamos con un contacto que ya él podía y sabía que entrar. En ese contacto nos juntábamos 7, 8, 10 personas que podíamos tener la posibilidad de verlo, entre ellos yo que era chiquito. Claro, inclusive ahí se veían también las peleas, ¿no? Las grandes peleas de Ali, de Bonavena, de toda esa época, aquellos que tenían la posibilidad se veían también en Bajo Gualicho. Tal cual, todo era una aventura cuando había ese tipo de actividades, boxeo, fútbol. Los fanáticos agarraban los autos, se juntaban y salían para disfrutar de ese momento, sí. Que era la posibilidad de verlo, ¿no? No es como ahora que tenés, como vos decías, internet, tenés todo. Beto, escuchame, y acá en lo local te preguntaba, ¿qué equipos iban a ver? Huracán, obviamente, pero después los recuerdos de esos grandes equipos que había en esa época y grandes jugadores que a vos te deslumbraban también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros jugábamos los clásicos con Racing y con Independiente, también nos tocó jugar clásicos con Bron, con Madryn, con Germinal, y bueno, en todos los equipos habían grandes jugadores. Hoy en día han pasado muchos años, ya todos somos veteranos, pero bueno, nos queda esa imagen y esa impronta de haber tocado vivir esa época sana en el deporte, sana para desarrollar esta actividad que era tan linda, que es el fútbol. ¿Qué nombres tenés de esa época? ¿Compañeros tuyos o que jugaban en otros equipos, no? Gaiman, los grandes equipos de Gaiman también, no podemos olvidarnos. Bueno, yo me recuerdo más los que jugaba, ¿no? En los Gaiman estaba los Géneros, los Calderón, Pereira, Ibagaza, Vizcarra, Volpi, Lucio Jones, perdón. Había tantos jugadores que la verdad jugaban una barbaridad. Después te tocaba ir con Germinal y estaban los Ferrer, los Papayani, los Soler, Rosler. Dimol, un poco más joven ya. Después en Independiente tenías al Quique, tenías a Almani, tenías a Genderosa, tenías a la Pichaca Robledo, tenías tantos jugadores, Lani Soto, Miguel Ángel Díaz, después Lali Massa, Julio Thomas, todo. ¿Vos alcanzaste a disfrutar del Independiente 72 acá cuando fueron a Nacional? Sí,
Sí, pero como simpatizante. Sí. Era chico, me acuerdo, y como todo trelewense, cuando jugaba Independiente, todos tratábamos de tener nuestro lugar en la tribuna para disfrutar de ese momento histórico que logró Independiente. Así que ahí estábamos, yo tenía 10 años en aquel año, y nos tocó ver jugar grandes partidos, como cuando vino Independiente, que justo era nuestro equipo, y bueno, en ese caso veíamos los dos Independiente y disfrutábamos de esa posibilidad de verlo en ese momento que, como decíamos, no teníamos, estábamos lejos de todo nosotros. Bueno, estoy con el Beto Gargini tomando unos buenos mates acá en Matesur. Beto, escúchame, y vos siempre fuiste delantero, jugaste adelante siempre, la delantera de los clubes, haciendo goles, muy ligero, un hombre hábil, así que bueno, y te recordás seguramente con alguno de los duelos de todos estos nombres que hablaba, algún marcador de punta, algún 2, algún Dimol dando vuelta o algún Lucio Jones, ¿no? Sí, tal cual. Y yo tenía, en aquellos momentos, me tocaba cuando jugábamos con Gaiman, Plácido Figueroa, un marcador excelente, con una pegada impresionante, y bueno, yo recién debutaba, así que yo era un nene. Y el respeto de mí hacia todas esas personas, también con el polaco Gregorag en Racing, que también era otro marcador de punta fuerte, con mucha trayectoria. Y bueno, uno fue desarrollando todos esos años, uno muy pibe, ellos con otra edad. Pero bueno, yo lo disfruté mucho, me encantaba jugar, compartir esos momentos, esos partidos con esta gente que bueno. Era el momento del Valle, era el momento donde la familia asistía al fútbol, era un momento distinto al de hoy, donde el fútbol, si bien era amateur, pero tenía otra impronta donde la familia apoyaba mucho, la familia acompañaba, los clásicos se llenaban y bueno, y daba gusto ir a la cancha. Betito, escuchame una cosa, ¿es mucho más atlético ahora el fútbol? ¿Cómo es la historia? Porque yo veo cuando entraba un equipo de estos que estás nombrando, que inclusive no hablaste de tus compañeros de Huracán, de esa época tampoco, me gustaría también por así refrescar un poco la formación. El que siempre manda saludos es Daniel Estañita, le vamos a mandar un gran saludo a Daniel. Pero es distinto, ¿no? Porque uno entraba en esos equipos, eran gente robusta, grande, todo esto que estás nombrando eran jugadores fuertes desde el punto de vista físico. Ahora se ve otro tipo de estructura física, ¿no? Tal cual, hoy es un poco más todo físico, tienen otro volumen para desarrollar el fútbol, eso también un poco más táctico, pero bueno, es el avance de lo que avanzó todo, ¿no? Lo moderno. Sí, como vos decís, me tocó jugar con grandes compañeros. Acá un jugador que fue con un estilo enorme, que fue el Monito Gallardo, a mí me tocó jugar en los principios con él, los Estanitas también eran dos hermanos con una potencia terrible, Raúl Suárez, el Beto Barreiro, el Beto Zulkowski. ¿De 9 quién estaba en esa época en Huracán? Bueno, de 9 primero estaba Jennery, que también fue un gran delantero que anduvo por la zona y por varios clubes, y después Marcelito Pérez Álvarez, que fue con el que más me tocó jugar, y la última etapa con Marzona, que era un delantero que había venido del norte, de Vélez, de Perú, había jugado justo el Chaco Forever, y bueno, ese año 80, que fue el último año que jugué yo acá, me tocó jugar con ellos, con Lenar, con Ballinón, un montón de jugadores que habían venido a hacer en refuerzos de Huracán, y Osvaldo Rodríguez también, que no me quiero olvidar, pero bueno. ¿Y el arquero quién era, Volpi? El arquero era Volpi, Jorgito Volpi, que había venido a jugar la última etapa, la jugó en Huracán y ese año también estaba, un gran arquero, la verdad que lo vi de cerca y de adentro, las cosas que hacía Volpín era terrible. Escuchame, Beto Gargini, ¿y cuándo en qué año fue que se trasladaron de esta cancha a la nueva cancha donde están habituados ahora, ¿no? Que también es un gran complejo impresionante con el césped, nada más y nada menos, ¿no? Sí, la última etapa que se jugó en la cancha de tierra fue el 76 y creo que se inauguró en agosto del 76 la de césped en un partido entre Huracán e Independiente que ganó Independiente 3-1, una tarde inolvidable porque era la inauguración, fría. Y bueno, ahí desarrollaron un clásico como lo desarrollaban en aquellos años Independiente y Huracán, y le tocó ganarlo a Independiente, 3-1. ¿Vos no jugaste?
No, yo todavía no había incursionado, estaba en las inferiores, no me faltaba mucho, pues eso fue en el 76 y yo debuté al año siguiente, a fin de año. Claro. Bueno, estamos con el Beto Gargini, tenemos que ir a una pausa, gracias a la gente que se comunica con nosotros, Carlitos Orellano, puesta en el aire, operación técnica y la música, tenemos que ir a una pausa, estamos con el Beto Gargini hablando de fútbol y hablando de Trelew. Esta es una nota de historia también de este hombre que es una gran referencia, y no hablamos todavía de cuando se fue a Ferro, nos queda todavía hablar de Chaco Forever, cuando se fue a Grecia, cuando decide volver a la ciudad de Trelew. Bueno, con una carrera muy meteórica y bueno, muy joven dejaste realmente de jugar al fútbol, Beto. Y un poco obligado. Tuve una lesión importante en Chaco en el año 88, me volví a recuperar en el año 90, pero ya no era el mismo, ya la pierna la tenía limitada y prácticamente me sacó del nivel profesional. ¿Y qué edad hablamos? ¿Qué edad tenías ahí? 27. Para el delantero la plenitud, donde uno ya había logrado experiencia, respeto y bueno, esa lesión en ese momento era de las peores y la única que había tenido y la que me dejó fuera de las canchas. Bueno, seguimos hablando con el Beto Gargini, ya volvemos, gracias. Nos encontramos para conversar. La conversación por LU20. Continuamos con el Beto Gargini, parte final de la conversación de hoy, hablando de fútbol, de Trelew, de la historia, bueno, lo que tiene que ver también con este paso que tiene el Beto Gargini en algún momento, que tiene la posibilidad de ir al fútbol grande de la República Argentina y llega los llamados, ¿no, Beto? De poder ir nada más y nada menos que al Club Ferrocarril Oeste, que tenía un gran equipo, gran técnico, bueno, una posibilidad cierta de profesionalizarte en el fútbol. Sí, tal cual. Eso fue después de hacer la colimba, que yo ya estaba en Ferro, como te decía, en ¿cómo se llama? En la 4ª división. Y bueno, después hice la colimba, estuve afuera todo ese año. Y cuando volví me quedaban 3-4 meses y no estaba tenido en cuenta para ser profesional. Pero bueno, en eso fue una etapa donde me tocaba ser jugador de fútbol y me puse bien, tuve la suerte de lograr jugar bien en tercera, tuve 3-4 partidos muy buenos y donde la gente empezó a hablar de mí y bueno, a partir de ahí me empezaron a ver con otros ojos y gracias a todas esas buenas actuaciones fue que se decidió hacerme el primer contrato en el año 82. Bueno, vamos a poner el contexto también, año 82, después de Malvinas. Y bueno, y un Ferro que era imparable, es la realidad, con un técnico, como decíamos, con Carlos Grigol, si no me equivoco, y un plantel impresionante, Beto. Tal cual, un técnico que lo veías y te daba miedo pasar al lado de él, era como imponía un respeto terrible y bueno, uno tenía la suerte de estar ahí, ya jugaba en tercera, ya cuando te saludaba te ponías contento porque pensabas que claro, y bueno, fue así que en el año 82, sobre fines, se arma una posibilidad y me toca debutar contra Unión de Santa Fe, justo en nuestra cancha, y al domingo siguiente jugamos contra Vélez en cancha de Vélez, y bueno, a partir de ahí ya se me empezó a tener en cuenta y bueno, ya cuando pisás primera y tenés la suerte de jugar o de haber jugado con toda esa gente, que jugar en Ferro no era fácil, porque tenía muy buenos jugadores, era un equipo donde tácticamente era muy difícil entrar, y bueno, se armó el hueco, se lesionaron, expulsaron, y bueno, me tocó la posibilidad. Beto, hablamos de campeonar, porque Ferro en esa época era campeón del fútbol argentino, y vamos, no te digo el 11, o capaz que te acordás los 11, y está bárbaro que lo compartamos, pero por lo menos es un recuerdo de algunos de los jugadores, grandes jugadores que fueron tus compañeros, en definitiva. Sí, tal cual, venía de campeonar, venía de pelear siempre arriba y bueno, el año que me toca a mí jugar y salir campeón estaba Basigalup, estaba Gonil, Cooper, Marquesini y Garré, después estaba Regui, estaba Brandoni, estaba Cañete, Lorenberg, Márcico y yo. A veces alternábamos con Oscarcito Acosta y bueno, ese era el equipo que más tocó jugar en partidos titulares. Bueno, hablando de Nuremberg, anda por acá por la zona, un compañero de Ferro que después se vino a vivir también
a la zona, un gran jugador, y por otro lado después tenemos que hablar del pasaje a Chaco Forever, pero bueno, nos vamos a quedar en Ferro, de esa época gloriosa del fútbol argentino, de Gribol y toda esta gente, y el Beto Gargini allí gambeteando por la derecha, por la izquierda y por el centro, ¿no? Sí, tal cual. Mario fue un compañero de toda la vida. Me tocó jugar con él tanto en Ferro como en Chaco Forever, un goleador extraordinario. Y bueno, sí, es verdad, hoy está en la zona y acá está desde hace ya 20 años. Así que es como que comparto y seguimos teniendo esa gran amistad como desde el primer día que nos conocimos. Bueno, contame un poco también que hace un tiempo, hace unos meses, vine acá por una cuestión para preguntarte, no me acuerdo si era por un mate o por lo que fuere, y me dijeron, no, estás festejando en Buenos Aires, están festejando allá con el Club Ferro, hace poco tiempo fue esto, que era el festejo de alguno de los campeonatos. Sí, tal cual, el 31 de mayo fue nos juntaron a varios, se lograba el campeonato en el año 84 y se festejaban los 40 años. Entonces ahí tuvimos la suerte viajamos con Mario también, con Nuremberg, y nos juntamos allá con la comisión directiva y los jugadores que pudieron asistir, así que fue un momento lindo, de mucha emoción, de muchas anécdotas, de muchas gratitudes y bueno, y haber sido parte de esa historia que hoy a Ferro le está costando tanto volver a Primera A, se siente un privilegiado uno. Claro. Beto, escuchame, era época que ustedes eran profesionales del fútbol, vivías en el club, vivías en un departamento. ¿Cómo fue tu historia personal, digamos, la estadía en Buenos Aires en esa época, no? Y en la primera etapa en pensión, después ya nos fuimos a vivir a departamentos y ya después ya nos individualizamos, cada uno ya o se alquilaba o se compraba el departamento para ya vivir. Claro. Y eran otros montos también, los pesos eran otros, ¿no? Y calcula, un departamento de 2 ambientes en aquellos años salía $12.000. Claro. Hoy ¿de cuánto hablamos? 120, 150, 180, depende del lugar. Pero podían hacer una diferencia, digo, como jugadores profesionales. En ese momento no. Yo creo que la diferencia de los jugadores de fútbol se empezó a hacer a partir de los 90, casi cuando yo ya no jugaba. Yo creo que ahí se empezó a ganar plata en el fútbol argentino y sobre todo aquel que tenía la posibilidad de irse afuera. Nosotros, si bien vivíamos bien, no era que tenías la posibilidad de ganar mucha plata. Bueno, contame esas vueltas a Trelew, porque tenías la familia, ya eres un hombre, pero venías de vez en cuando a Trelew. Contame el regreso a casa también, porque era el regreso a casa. Yo cuando comenzamos la nota de hoy dije, había pocas posibilidades de llegar al fútbol grande, es la realidad. De la Patagonia, si te pones, por lo menos de Chubut y Santa Cruz, a contar la gente que llegaba en esa época, te hablo, a un club de primera, estaban los Britapaja por allí de Comodoro, estabas vos desde acá, el Huguito Geoffroy desde Rawson, Calderón, bueno, y no sé cuántos más, que si me olvido alguno me va a disculpar, pero no muchos más llegaban a ese nivel, digamos, ¿no? Hoy hay muchos más chicos que llegan de otra manera. Sí, tal cual, en aquel momento era muy difícil, hoy es mucho más, hoy tenés otras posibilidades para llegar y tenés otra forma de que también detecten a los pibes a temprana edad, cosa que nosotros teníamos que ir y no todos teníamos la posibilidad, entonces era muy difícil. Y el regreso a Trelew fue a través de que yo vengo de vacaciones y conozco a la que hoy es mi mujer, Leticia, y bueno, ella es un poco la culpable de que volviera y me quedara y que formalizara todo nuevamente en Trelew, formé la familia con ella, donde tuve 2 hijos, Gianfranco y Ornella. Y bueno, a partir de ahí llevo ya 32 años acá en la zona, desarrollando un poco de actividad de fútbol, hoy con los mates, pero bueno, en familia y agradecido. Beto, escuchame una cosa, el pasaje por Chaco Forever, ¿cómo fue? Porque también era un club en primera A, que había ascendido según los regionales, según mi memoria, y si me equivoco me vas a corregir, pero eran equipos fuertes también, ¿no? Sí, era un equipo muy fuerte del norte, Chaco Forever tenía su trayectoria, nos tocó jugar el primer Nacional B en el año 86 y ascender en el año 88 a Primera A. Entonces tuvimos también 4 años inolvidables en Resistencia, donde hace poquito también estuve porque festejaban los 110 años y bueno, y un poco esos 40 también años que también quedaron atrás en un momento histórico de Chaco Forever inolvidable, donde también con Nuremberg nos tocó vivir ese momento y donde al día de hoy la gente está muy agradecida con nosotros. No, debe ser un recuerdo, ustedes deben tener una estatua ahí, no muy lejos, pero son ídolos seguramente para toda la gente del Chaco, como pasa acá, bueno, con Independiente 72, como bueno, son
hitos que por allí uno puede tener la suerte de poder compartirlos, ¿no? Bueno, Beto, y te vas a Grecia, que nos quedó este pasaje también. Sí, en el año 90 me toca la posibilidad de ir a Grecia, donde estuve un año. Bueno, ya venía con algunas que otras lesiones, fue corto mi pasaje por Grecia y bueno, ya después regreso nuevamente a Argentina. Por una lesión no pude jugar mucho. Y bueno, cuando llegué acá estuve un año en Mar del Plata jugando en Alvarado, después me vine a la zona nuevamente. ¿Jugaste acá cuando volviste? ¿Jugaste dónde? Estuve en Germinal, en el año 92-93, después pasé a Racing 94 y terminé el año 95 en Huracán, en el club donde me vio nacer. De tus amores. Sí, tal cual, de la familia, como digo yo. Bueno, Beto, la verdad que una hermosa tarde estamos pasando acá con la conversación, te agradezco mucho la atención, bueno, ya sé que estás muy ocupado porque tuviste la amabilidad de atendernos en el día de hoy y queríamos llegar, porque siempre salía el tema del Beto Gargini, che, hace mucho que no lo ves al Beto Gargini, sí, yo lo veo, lo veo en la calle, lo saludo, nos une una hermosa relación, pero digo, bueno, vamos un día de esto a hacer una nota y, che, Beto, ¿podés? No, porque justo estoy en Madrid, que estaba de viaje, bueno, se fue postergando, pero hoy estamos muy contentos de haber compartido con vos esta conversación, muy agradecidos, Beto. No, muy agradecidos a vos, Fernando, y bueno, siempre es un gusto poder recordar aquellos momentos y bueno, y tratar de que uno, por donde haya estado, haya dejado bien la parte personal, ¿no? Que es lo que más uno siempre desea, quedar ¿Vas bien. a ver fútbol acá en la zona? No, últimamente no, estoy un poco alejado, en algún momento tendría que estar, porque tengo varios chicos jugando y me gustaría ver, pero bueno, siempre uno busca actividades y se compromete con otras cosas y me tiene alejado. ¿Pero no tenés ganas de dirigir, nada de esto? No, eso ya es una parte del pasado que la disfruté y bueno, ahora estoy en otra etapa donde también disfruto de esto. Está muy bien. Bueno, Beto, gracias, muy amable. No, gracias a vos, Fernando. Bueno, ahí estaba el Beto Gargini con nosotros en la conversación. Lindo viernes para conversar del fútbol y de la vida con este amigo de muchísima gente que se va a poner muy contenta de ver en las fotos allí reflejados al Beto Gargini. Siempre jovial, el Beto también, siempre en buen estado físico. Así que bueno, un gran agradecimiento a toda la gente acá en el Matesur, en su lugar de trabajo. Señoras y señores, que pasen un lindo viernes. Mañana los espero a las 9 de la mañana. Acá estamos con el programa que hacemos todos los sábados. Abrazo grande, Carlos Orellano y también a María de los Ángeles Gómez. Hasta mañana. Chau, chau. Nos encontramos para conversar. La conversación con Fernando Asiuto.